Bienvenidos a Ferretería San Diego. Hoy vamos a hacer un vídeo de comparativo entre dos máquinas que son dos amoladoras rectas que tenemos aquí de la marca Makita. Así que vamos a abrirlas, vamos a verlas y os vamos a decir las diferencias que hay entre una y la otra para que si estéis interesados en comprarla, pues podéis elegir la mejor opción. Así que venga, os las enseñamos. Bueno, pues lo dicho, vamos a haceros el comparativo de estas dos máquinas, ¿vale? Que son la Makita GD 0602 y la Makita GD 0600. Entonces vamos a abrir las dos, os las vamos a enseñar previamente y, en fin, vamos a ver lo que viene dentro de las máquinas y tal, y luego después pues hablamos un poquito de las diferencias que tienen entre una y la otra. Pues mirad, empezamos por esta misma, con la GD 0602, ¿vale? Pues mirad, con la máquina lo que se suministra es, lógicamente, la máquina, ¿vale? Y dos llavecitas fijas para montar y desmontar los útiles de corte o de abrasión, ¿vale? Al final las amoladoras rectas son máquinas que trabajan a muchas revoluciones, trabajan a unas revoluciones muy similares a las amoladoras angulares, vamos, muy similares a las mismas revoluciones. En concreto, por ejemplo, estas máquinas a 25.000 revoluciones por minuto. Entonces, eso significa que los útiles de corte o de abrasión específicos para estas máquinas no son aptos, digamos, pues para, por ejemplo, usarlos en taladros, en otro tipo de herramientas que trabajan a muchas menos revoluciones y en las que al final no vamos a tener rendimiento de esas piezas. Entonces, pues bueno, es un detalle importante a nombrar, aunque bueno, quien quiere comprar esta máquina, desde luego ya lo sabe. Pues bueno, como os he comentado, vienen sus dos llavecitas y viene un manual, ¿vale? Con instrucciones, garantías, etcétera y demás, ¿vale? Pues bueno, pues esto es lo que nos encontramos si compramos esta maquinita, ¿vale? Y ahora os vamos a enseñar la otra, que es la GD 0600, ¿vale? Vamos a dejarla aquí que no se nos caiga y vamos a ver qué es lo que viene con la máquina, que ya os digo que es lo mismo que con la otra. Su manual, como en la otra máquina, por supuesto la máquina, veis que, en fin, hay diferencias, ahora vamos a hablar de ellas. A ver, la máquina comparte el mismo cuerpo y demás, pero hay ciertas diferencias, como digo yo, súper, en fin, importantes. Y luego pues lo mismo, dos llavecitas para quitar y poner los útiles de corte o de abrasión. Entonces, pues bueno, os vamos a hablar de las dos máquinas. Por ejemplo, la Makita, la GD 0602, ¿vale? Esta máquina, por ejemplo, como os he dicho ya, y esto es gemelo para las dos, trabaja 25.000 revoluciones por minuto. Tiene 400 vatios de potencia de motor. El fabricante recomienda que el máximo, digamos, útil de trabajo sea de 38 milímetros de diámetro. El eje es de 6 milímetros, igual que la GD 0600, ¿vale? Y luego lo que tiene es un cabezal reducido de 43 milímetros que se llama Eurocuello, que esto sirve, digamos, para colocarla en soportes y demás. Entonces, pues bueno, viene muy bien sobre todo para tener más precisión. El peso de la máquina, que al final una de las diferencias, digamos, que tienen entre una y la otra, es 1,4 kilos. Y luego lo que es el cable, la manguera, es lo mismo, 2,5 metros. Entonces, pues bueno, esta es en concreto la 0602. Y por ejemplo, o sea, es decir, la hermana, por así decirlo, la GD 0600, para que veáis, es decir, lógicamente desde el minuto 1 se ven ya las diferencias en que, pues, en fin, el gatillo es diferente, porque fijaros, este es un gatillo como el de una mini amoladora angular normal, o sea, es decir, porque al final el cuerpo es prácticamente lo mismo, o lo mismo se puede decir. Lo único que las mini amoladoras angulares tienen más potencia, por ejemplo, que estas máquinas. Pero, por ejemplo, es decir, el cuerpo de una máquina y la otra es prácticamente lo mismo. Varía el gatillo, como veis, que este es un gatillo más seguro a la hora de trabajar con la máquina. Son máquinas que tienen un giro de muchas revoluciones, como ya os he comentado, porque las dos es lo mismo en cuanto a revoluciones, 25.000 revoluciones por minuto. O sea, es decir, cuando esto trabaja, lógicamente se mueve, tiene una oscilación. Entonces, pues bueno, este gatillito no viene mal. El cuello, por ejemplo, de esta máquina, ¿vale? Es diferente. Tiene una diferencia y es que está protegido y hecho en aluminio, para que el peso, digamos, de la máquina no se vea, digamos, muy, vamos a decir, muy penalizado con respecto a esta diferencia. También viene preparada, por ejemplo, a 0600 con un sistema para que aguante más temperatura, digamos, que otras máquinas. Es una pequeña diferencia para que la máquina aguante, vamos a decir, un poco más de trabajo. Y luego también la tuerca
la pinza es cónica, que lo que conseguimos con esto es que a la hora de trabajar tengamos menos incidencias de arañar, digamos, la pieza que estamos trabajando y demás. Entonces, pues bueno, viene muy bien en ese sentido. Y el interruptor de palanca, que sobre todo es la gran diferencia. Luego es 1,7 kilos frente a 1,4 kilos de la hermana, y los cables, es decir, son los mismos, de 2,5 metros en las dos. Entonces, al final, pues fijaros, la diferencia entre una máquina y la otra realmente es el cuello y los 300 gramos de diferencia de peso. O sea, es decir, las máquinas al final son prácticamente lo mismo, lo que es a nivel de prestaciones, revoluciones y demás. Entonces, pues bueno, digamos que la diferencia fundamental entre una máquina y la otra al final es el tema del soporte en la GD0602 y en esta, pues por ejemplo, que el cabezal es más largo, puesto que no está pensada para montarla en ese tipo de soporte. 38 milímetros igual de capacidad máxima en esta máquina, o sea, decir 400 vatios igual, o sea que al final os digo que la diferencia de una y otra es el cuello y los 300 gramos de peso. Y bueno, ya por último lo que vamos a hacer es probar las máquinas, pues porque bueno, siempre gusta, digamos, ver el ruido que hacen, ¿no? Lleva un sistema de seguridad en el que primero movemos esta pestaña. Fijaros qué poquito ruido hace y vamos a probar la compañera. Esta parece que quizás hace un pelín más de ruido, pero vamos, algo mínimo y vamos, y como digo yo, poco diferencial, por decirlo de alguna forma. Puesto que al final, pues bueno, o sea, decir, estamos acostumbrados a que las máquinas en general, pues o sea, decir, sobre todo las máquinas eléctricas, pues hagan su ruido. O sea, decir que las máquinas, como veis, o sea, decir, son muy paralelas, muy gemelas, y como veis, o sea, decir directamente en la imagen, o sea, decir, el cuello es la diferencia fundamental entre una y la otra. Así que pues nada, aquí os dejamos el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado y nada, seguiremos haciendo otros vídeos de otras maquinitas también en este formato, en el formato comparativo. Muchas gracias.